Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Ahora sí, a recuperarse. Esa es la meta del gobierno nacional con la nueva fase en la que entra la próxima semana la economía del país. Son 3 sectores, solo 3, los que seguirán con restricciones, aunque en Bogotá hay una estrategia diferente. Los gremios ya reaccionaron sobre esta nueva normalidad. Empresas necesitan financiación. La recuperación del tejido empresarial demandará millonarios recursos y mucho apoyo del gobierno. ¿Qué planes vienen? Para analizar el tema nos acompaña el presidente del Fondo Nacional de Garantías. Vigilantes, otros héroes anónimos. Casi 500.000 trabajadores de seguridad y vigilancia privada le han puesto el pecho a la pandemia sin descanso. ¿Cómo se ha afectado este sector con la crisis de las empresas que ellos cuidan? El presidente del gremio nos contará los detalles. Y comenzamos esta emisión con la decisión que adoptó el gobierno nacional de reactivar prácticamente todas las actividades económicas del país, salvo unas pocas excepciones. Luego de 5 meses de estrictas cuarentenas y restricciones, ahora Colombia se prepara para una nueva fase que busca la recuperación de la economía y del empleo. Veamos. A partir del 1 de septiembre, lo que sucede es que ya no existe ese aislamiento obligatorio, no existe una restricción como tal para ningún sector de la economía. En esta nueva fase, el gobierno autoriza siempre y cuando se cumplan con los protocolos de bioseguridad y estos hayan sido avalados por la autoridad municipal, que restaurantes, iglesias, gimnasios, parques temáticos, cines y todo el comercio desde el 1 de septiembre en todo el país, sin importar el nivel de contagio del municipio, se reactiven. Además, si usted tiene un vehículo particular, ya podrá salir de viaje a cualquier parte del país cumpliendo las medidas sanitarias. Las carreteras también se habilitan para el transporte intermunicipal, cumpliendo las exigencias del gobierno en materia de protocolos y aforos. Para este caso, tampoco importará el nivel de contagio en el municipio de salida y llegada. En los municipios de alta afectación del COVID-19, los alcaldes de esos municipios, con debida autorización del Ministerio del Interior y previo concepto del Ministerio de Salud, podrán restringir actividades, áreas, zonas, limitar movilidad para que en ese lugar específico, en ese territorio en particular, en donde hay un comportamiento negativo, se pueda también tomar las medidas correspondientes. En materia de vuelos nacionales se reactivan de manera gradual y según autorice el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil. Esta nueva etapa tendrá 3 restricciones que aplican para todo el país: los eventos privados o públicos que impliquen aglomeración, establecimientos comerciales de entretenimiento como bares y discotecas, consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos. Este decreto, que comienza a regir a partir del 1, ya permitirá la posibilidad de los alcaldes de solicitar planes piloto para el consumo de licor en bares. ¿Eso de qué dependerá? Dependerá primero de qué categoría de municipio es. La nueva fase de aislamiento selectivo irá hasta el 30 de septiembre. El gobierno advierte que si se dan rebrotes o se elevan los contagios, el país volvería a una fase restrictiva. Por eso el llamado a todos es al autocuidado. Y en Bogotá, sin embargo, varios sectores serán sometidos a un esquema en que podrán trabajar 4 días y hacer receso el resto de la semana. El comercio es quizás el más afectado por esta decisión de la alcaldía. Actividades esenciales. Toda la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de bienes de primera necesidad y aquellos considerados esenciales, como servicios funerarios, de emergencia, seguridad, domicilios, servicios financieros y parqueaderos públicos, no tendrán restricción horaria y podrán laborar de lunes a viernes. Comercio al por mayor. Son todas aquellas actividades comerciales de provisión de productos que no sean de primera necesidad, como por ejemplo venta de ropa al por mayor, colchones, plásticos, zapatos, que vendan a pequeños comercios, pero además donde no haya contacto con clientes, podrán abrir sus puertas de lunes a jueves después de las 10 de la mañana. Comercio al detal con contacto al público. Es decir, en esta categoría se integran las misceláneas, papelerías, fotocopiadoras, peluquerías, lavanderías, pequeños comercios de ropa, zapatos, artículos de cocina, plástico, en general, todos aquellos negocios, especialmente de barrio, que comercializan artículos no esenciales. Ellos trabajarán de jueves a domingo. No puede abrir de lunes a miércoles, no puede abrir.
Solo puede abrir de jueves a domingo sin límite de horario. Si el salón de belleza quiere trabajar 24 horas de jueves a domingo, lo puede hacer. De lunes a miércoles tendrán que estar cerrados. El comercio al detal no es esencial. Vender camisas no es esencial. Vender servicios de peluquería no es esencial. Centros comerciales. ¿Y qué pasa, por ejemplo, para el caso de los centros comerciales? La restricción horaria para estos establecimientos se levanta, es decir, podrán abrir sus puertas en los horarios habituales que tenían antes de las cuarentenas. Ahora bien, a partir de ahora, cada local comercial o establecimiento deberá regirse por las medidas según sea su área. Para los supermercados, bancos, notarías podrán abrir sin restricción, pero para el caso del comercio al por mayor o al detal deberán regirse según los anteriores horarios. Y las medidas de reapertura anunciadas tanto por el gobierno como por la alcaldía de Bogotá generaron reacciones encontradas. Presidentes de los principales gremios de la producción se pronunciaron. De esta manera, lo que se va a lograr es que actividades que no han podido retomar su vida productiva reinicien, tener una actividad sin restricciones, ampliar la movilidad, y eso claramente va a ayudar a que Colombia recupere la senda del crecimiento, recupere la generación de empleo, recupere la confianza. Estamos en una fase de acumulación de deudas que lo que hace esta reapertura es permitirnos amortiguarlas y tratar de preservar los empleos que están vigentes. Cuando nosotros hablamos de que van a estar abiertos únicamente 4 días de la semana, eso significa que el comercio solo podrá trabajar el 55% del tiempo. Y con el pico y cédula, significa que solamente podrá asistir el 50% de la población. Al final, el comercio solamente va a poder vivir con un 27.5% de lo que se hace normalmente, pero va a continuar con el 100% de sus costos. Es muy importante el apoyo del gobierno nacional en estos últimos meses de este año para reactivar realmente a la empresa del sector turístico, y de esa manera poder enganchar nuevamente el empleo y a toda esa gran cantidad de personas que están suspendidas. Es necesario hacer un inventario rápido de condiciones que está viviendo el tejido empresarial. Algunas que no están considerando hacer apertura, ¿por qué? Las que han hecho apertura y tienen dificultades. Y brindar un paquete de ayudas que no es crédito, porque ya el crédito se ha copado la capacidad de las empresas como tal. Y la reapertura de casi toda la economía nacional busca ayudar a reconstruir el tejido empresarial que se vio seriamente afectado por las cuarentenas y la crisis económica derivada de la pandemia. Por eso, la financiación de las compañías, de las empresas, será fundamental en esta nueva etapa. Para hablar de todo eso, saludo al doctor Raúl Buitrago. Él es el nuevo presidente del Fondo Nacional de Garantías. Doctor Buitrago, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola, Víctor. Muy buenas noches. Un cordial saludo para usted, para toda la audiencia. Antes de hablar de lo que se viene para el Fondo Nacional de Garantías, doctor Buitrago, ¿por qué no le explicamos a la gente cuál es el papel de ustedes? Porque en estos momentos de la crisis yo hablaba con empresarios y decían, mire, es muy difícil conseguir créditos. Inclusive fui al Fondo Nacional de Garantías y tampoco me prestaron. ¿Ustedes prestan plata directamente o cuál es su rol en medio de todo esto? Gracias por la pregunta, Víctor. Muy importante aclarar el papel del Fondo Nacional de Garantías, porque como usted bien lo dice, no realiza créditos directamente el Fondo Nacional de Garantías. Yo creo que la forma más fácil de entenderlo es la figura del fiador. El Fondo Nacional de Garantías opera como un fiador, como el respaldo del empresario cuando solicita un crédito ante un establecimiento financiero. Entonces, entra el empresario al banco y le pide que una solicitud de un monto X de crédito, y lo que hace el Fondo Nacional de Garantías es respaldar esa obligación. ¿Qué quiere decir eso? Que ante la eventualidad que el empresario no pueda honrar los compromisos asociados al crédito, entonces el Fondo Nacional de Garantías cancela la obligación ante el banco y después sigue con el proceso de cobro ante el empresario. Entonces, la figura más clásica para poder entender lo que hace el Fondo Nacional de Garantías es la figura del fiador. Y desde esa perspectiva es que se respaldan los desembolsos que los intermediarios financieros realizan en las distintas líneas de crédito para los empresarios colombianos. Entiendo. ¿Y qué porcentaje del crédito respaldan o garantizan ustedes?
Tenemos distintas líneas, pero le puedo decir, para darle una cifra promedio, nosotros estamos garantizando con el programa Unidos por Colombia, que es la estrategia para apoyar a los empresarios en el marco de esta pandemia, estamos garantizando el 85% de la obligación. Esto quiere decir que por cada 100 pesos que solicita un empresario, el Fondo Nacional de Garantías está respaldando 85 en caso que el empresario tenga alguna dificultad en el pago del mismo ante la entidad financiera. Y en últimas, si no paga el empresario, ustedes, digamos, cumplirían a la entidad prestadora hasta con el 85% de ese crédito en promedio. Bueno, ahora sí, ¿cuál es el balance? Porque cuando arrancó la pandemia empezaron a quebrarse las empresas, iban a los bancos y no les prestaban plata, precisamente porque no encontraban ese respaldo. Por eso hubo una capitalización de la entidad del Fondo Nacional de Garantías y se destinaron unos respaldos bastante importantes y eso ayudó a que fluyera el crédito. ¿Cuál es el balance hasta hoy? Bueno, Víctor, muchas gracias por la pregunta. Mira, el Fondo Nacional de Garantías ha respaldado obligaciones a la fecha, al día de hoy, por el orden de 6.6 billones de pesos en distintas líneas y para todos los tamaños de las empresas. Esto es bien importante mencionarlo porque antes de la pandemia el Fondo Nacional de Garantías estaba concentrado principalmente en pymes, mipymes y en microempresas. A raíz de las necesidades de financiamiento y de las restricciones de acceso a crédito que se presentaron para todos los tipos de empresas, el Fondo Nacional de Garantías entra en este nicho también de las grandes empresas y entonces tenemos ese balance a la fecha de 6.6 billones de pesos ya garantizados. Para darle un orden de magnitud, el Fondo Nacional de Garantías cuenta con un patrimonio a la fecha de 1.9 billones de pesos y por cada peso que tiene en su patrimonio, el fondo puede garantizar entre 12 y 13 pesos. Esto nos da una capacidad de apalancamiento en garantías alrededor de los 24 billones de pesos, que sería la capacidad máxima dada la capitalización que hoy en día tiene el Fondo Nacional de Garantías. Es decir, vamos un poquito por debajo de los 7 billones, pero se pueden garantizar más de 20 billones de pesos. Es decir, que en esta nueva fase de reactivación económica, donde el financiamiento es tan importante para que las empresas surjan nuevamente, para que sobrevivan, para que revivan inclusive muchas, ¿ustedes tendrán más recursos disponibles para garantizar créditos? La respuesta es sí, Víctor, esto es muy importante porque pasamos de la fase de la protección del aparato empresarial a la fase de la reactivación. Y para la fase de la reactivación, el Fondo Nacional de Garantías cuenta con capacidad de respaldo extra para poder atender las necesidades de financiación de los empresarios. Hay una línea que ha sido muy demandada, muy solicitada por parte de los empresarios, que es la línea de capital de trabajo. Capital de trabajo que se usa para pagar, por ejemplo, a los proveedores, para pagar la nómina, para pagar servicios públicos, para pagar arriendos. Esa línea ya se ha consumido prácticamente en un 75%. Próximamente, la próxima semana yo creo que estará alrededor del 80% de su consumo y será, digamos, retanqueada, por utilizar un término coloquial, con el propósito de darle espacio total a las necesidades de capital de trabajo de los empresarios. Y es una línea bien atractiva porque está garantizada al 80% y la comisión está subsidiada por el gobierno nacional al 70%. Eso quiere decir que el ingreso del Fondo Nacional de Garantías, que es la comisión que se cobra por otorgar la garantía, el gobierno nacional la subsidia hasta en un 70% en esa línea. Entiendo. Doctor Buitrago, usted me habla de todas esas líneas de crédito, dice que serán retanqueadas, es un buen término, es decir, los empresarios podrán tener ahí nuevas posibilidades, pero si ya garantizan el 85%, casi el 90% de un crédito, ¿por qué no respaldar el 100%? Es apenas un diferencial muy pequeño. Gracias por la pregunta. Me permite señalar la necesidad de poder alinear los intereses de la institución financiera con los intereses del garante. Como le explicaba al inicio de nuestra conversación, el Fondo Nacional de Garantías funge en última instancia como un fiador, pero tiene vocación, digamos, de recobrar los recursos que respalda. Entonces es muy importante que estén los análisis de riesgo de crédito que se realizan por parte de los intermediarios financieros sean análisis que efectivamente impliquen la posibilidad de repagar la obligación por parte del empresario que accede al crédito. Y nosotros consideramos desde el Gobierno Nacional y por supuesto desde el Fondo Nacional de Garantías que las habilidades y las capacidades de los empresarios no se han perdido por estos 5 meses de confinamiento,
sino que están allí, están latentes y hay vocación de creación de riqueza a través de todo ese conocimiento empresarial, y por esa razón, digamos, se mantienen las líneas en esos niveles para poder garantizar que estén alineados los análisis de crédito de los intermediarios financieros con la garantía del Fondo Nacional. Si la garantía fuese al 100%, ahí ese análisis, esa simetría en los intereses de hacer un buen análisis de riesgo de crédito se pierde, y digamos esto sería muchísimo más parecido a un subsidio. Y en realidad el instrumento, digamos, que se está planteando acá es un instrumento que tiene vocación de repago y no una transferencia de recursos no condicional. Doctor Buitrago, una última pregunta. Dentro de las empresas más afectadas están las aerolíneas, son muy importantes para todo el sistema o el ecosistema de turismo, inclusive de los negocios, en fin, son muy relevantes para la economía del país. ¿Qué plan de salvamento hay desde el gobierno para estas compañías? No sé, de pronto tal vez a través de ustedes. Muchas gracias por esa pregunta. Es cierto, ya han accedido, de hecho, varias empresas del sector del transporte aéreo han accedido a líneas del Fondo Nacional de Garantías. Tenemos una en particular, es una línea que se denomina la línea de sectores más afectados. Es una línea que tiene capacidad hasta de $1 billón. Ahí estamos cubriendo el 90% de la obligación del empresario con el intermediario financiero, y existe todavía cupo en esa línea para poder acceder, y ya han accedido distintas empresas del sector de transporte aéreo, desde los proveedores e incluyendo algunas aerolíneas. El monto máximo de financiación que hay en esta línea es hasta los 100.000 millones de pesos, y consideramos, digamos, que con esa facilidad y con ese respaldo que tiene en este momento el Fondo Nacional de Garantías, se pueden encontrar recursos frescos para capital de trabajo para que las aerolíneas puedan reactivarse. Requerimientos adicionales que superen este monto requerirán instrumentos de intervención que exceden, digamos, en este momento las facultades del Fondo Nacional de Garantías. Pues muy interesante ese dato. Doctor Buitrago, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Signo Pesos. Víctor, gracias a usted, un cordial saludo, y si me lo permite, una invitación a los empresarios a que se acerquen a sus intermediarios para que en este periodo de reactivación puedan acceder a recursos frescos con la garantía del Fondo Nacional. Ahí está entonces la invitación para los financiamientos de los empresarios. Con esta noticia hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Y una de las grandes consecuencias negativas de la pandemia en Colombia ha sido el desempleo, que se ha visto prácticamente en todos los sectores económicos y productivos del país. ¿Qué tanto se ha afectado el sector de la seguridad privada, que es un gran generador de puestos de trabajo? Para hablar de este tema, saludo al doctor José Saavedra, presidente de ECOS, entidad que agrupa a las empresas colombianas de seguridad privada. Doctor Saavedra, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor. Sí, efectivamente, el tema de la pandemia ha sido un tema muy difícil, pero fíjate que para el tema nuestro, la vigilancia y la seguridad privada no solamente ha mantenido el empleo que veníamos generando antes de la pandemia, sino que de alguna manera, leve por supuesto, ha crecido. De tal manera que en algunos sectores, como por ejemplo en el académico, que en algunas partes no utilizaban los servicios de la vigilancia y la seguridad privada, en razón de que tuvieron que cerrar sus actividades, recurrieron a nuestros servicios para cuidar de sus instalaciones. Igual pasó con alguna parte de la industria de la manufactura, y también, por supuesto, en el sector residencial, en razón de que ha habido un leve aumento en la delincuencia ciudadana, en esa delincuencia del robo de bicicletas y de celulares. Entonces nosotros hemos reforzado, y eso ha permitido que de alguna manera, muy leve por supuesto, porque la generación de empleo nuestra es alta, estamos casi en los 336.000 empleos directos, se ha visto aumentada, y por supuesto que lo más importante es que hemos mantenido la generación de empleo. Pero ese es un dato bastante interesante, porque siempre hablamos es de los sectores que destruyen y han destruido puestos de trabajo, pero esto es básicamente porque las empresas cerraron y tuvieron que contratar servicios para que les cuiden esos activos por ahí muertos durante un tiempo, o qué tanto peso tiene el incremento en la inseguridad del país, porque dicen que ante el aumento de la pobreza eso podría generar consecuencias sobre la inseguridad en Colombia. Sí, definitivamente sí ha aumentado un poco la inseguridad.
Uno de los factores pudo haber sido la pobreza, otro el tema de que haya llegado mucha gente de países vecinos, pero el incremento en nuestra contratación se ha visto levemente incrementado. Ha podido ser un poco mayor, pero también tenemos que decir que conjuntamente con aquellos sectores que han cerrado, vale decir puertos, aeropuertos, restaurantes, hoteles, todos aquellos temas de teatro en los cuales cerraron obligatoriamente, con ello también se vio cerrado gran parte de los contratos de vigilancia, de tal manera que se redujeron en un porcentaje importante en esta área de la economía, pero como te digo, en otras reforzaron de tal manera que podemos darle un parte de victoria a Colombia en cuanto al mantenimiento de empleo. Y no solamente el mantenimiento de empleo, nosotros hemos honrado nuestras deudas. Las principales es la deuda laboral, la cual ha sido pagada de manera puntual. No obstante que el gobierno nacional permitió que la prima del mes de junio se pagara en varios instalamentos, el sector de la vigilancia y la seguridad privada pagó de manera puntual en la fecha establecida por la ley. Y por otra parte, hemos venido también honrando nuestras deudas con nuestros proveedores, de tal manera que con eso ayudamos a que no haya tanto decaimiento en el sistema financiero y económico de nuestro país. Entiendo. Señor Saavedra, ¿ustedes creen que con las reaperturas se les puede afectar un poco el negocio, no? Porque sucedería lo contrario. Ya no necesitarían tanta vigilancia para las fábricas encendidas o se espera que también regresemos a los colegios, a las universidades. No, por el contrario, nosotros hicimos un plan de congelamiento de contratos de tal manera que en aquellas entidades donde habían 13, 14 guardas, 8 o 7 guardas, 7 turnos, se redujeron a 1 o a 2 y se congeló el contrato hasta esperar la reapertura de ese sector de la economía. De tal manera que nosotros esperamos, eso es lo que ambicionamos, que una vez que estos sectores sean reabiertos, nuevamente vayamos regresando de manera paulatina a cubrir los puestos que necesariamente nosotros hemos cubierto. Recuerda que la vigilancia y la seguridad privada en Colombia es el riel por el cual ha transcurrido la economía nuestra durante los últimos 30 o 40 años, que con tantos problemas de inseguridad que han venido de todos los frentes, la economía colombiana sigue de todas maneras produciendo, en razón a que la vigilancia y la seguridad privada en Colombia les permite a los inversionistas, a los empresarios, poder seguir desarrollando sus actividades. Muchos sectores han tenido distintos encontrones o quejas, inclusive hay muchas denuncias por servicios ilegales, pero es que en temas relacionados con la seguridad, un servicio ilegal pues podría ser gravísimo, podría ser un tiro en el pie. ¿Cuál es el llamado para quienes por ahorrar unos costos terminan vinculando o contratando estos servicios? Sí, esto es muy delicado. La superintendencia, a través de su departamento de centro de estudios y de investigaciones, ha podido revisar de que en Colombia hay casi un 35% de ilegalidad en el sector de la vigilancia y la seguridad privada. Y esto que es muy delicado. Primero porque aunque en los contratos que nosotros firmamos con nuestros clientes se habla de que no hay solidaridad en el pago prestacional, esto no es cierto. Esta solidaridad siempre va a existir y es una solidaridad que impone el Código Laboral, de tal manera que aquellas empresas ilegales siempre el cliente va a tener ese riesgo. Pero algo que es un poco más delicado y más de fondo es la contratación de las personas que van a cuidar sus bienes, que van a cuidar sus personas, incluso en el tema de escolta. Eso es muy delicado, de tal manera que aquellas empresas ilegales no cumplen con los requisitos que una vez se hace la selección de la persona, deben comunicarle a través de un programa que se llama Renova a la Superintendencia de Control y Vigilancia para que sea esta quien emita el permiso para la credencial de que esta persona pueda ocupar ese cargo. Las empresas ilegales no cumplen justamente con este requisito, que es muy importante, porque recuerda que la vigilancia y la seguridad privada nos inmiscuimos tanto en el desarrollo de la empresa como de la actividad académica, como en la familia misma. El vigilante hace parte integral de cada una de las actividades en las cuales nosotros acompañamos. Entiendo. Pues señor Saavedra, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Signo Pesos y felicitaciones. Me alegra mucho saber que les esté yendo bien en estas épocas de crisis económica. Una feliz noche.
Muchísimas gracias, Víctor, y les decimos a Colombia entero que la vigilancia ahora tiene una obligación más. Antes cuidábamos personas y cosas, ahora cuidamos personas, cosas y evitamos el contagio. Regresamos a Signo Pesos con esta. La cifra económica del día es la siguiente: 715 millones de dólares, y corresponde a las inversiones que están dispuestas a hacer este año las empresas del sector petrolero para reactivar la economía. El anuncio lo hizo Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Llega la hora de saludar a Juan Fernández. Juan, ¿cuál es la movida empresarial de hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy voy a hablarles del negocio de la finca raíz en Estados Unidos y cómo, y no deja de sorprender, los colombianos se han convertido en uno de los 5 mayores compradores de bienes en ese país. Y las cifras son bastante creíbles, vienen del perfil de transacciones internacionales en bienes raíces de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, que es con 1.4 millones de miembros, la asociación comercial más grande de ese país en ese tipo, y de la que hacen parte corredores residenciales y comerciales, administradores de propiedades, entre otros. Juan, ¿y qué tanto invierten los colombianos en finca raíz en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la trepada del dólar podría dificultar o encarecer muchas de esas inversiones? Pues, Víctor, dice la Asociación de Agentes Inmobiliarios que los colombianos invirtieron 1.300 millones de dólares entre abril de 2019 y marzo de 2020 comprando propiedades en Estados Unidos con un promedio de precio de $227.000 por unidad. Los colombianos compraron durante este año unas 5.500 viviendas, equivalentes al 4% del total del mercado de unidades compradas por extranjeros entre residentes y no residentes, que suma 154.000 viviendas. Esa cifra es 150% superior comparado con los 800 millones de dólares que se invirtieron entre 2018 y 2019. Hace 10 años, en 2010, para tener otra cifra, los colombianos habían comprado 500 millones de dólares en bienes raíces. Otros datos sobre las preferencias de compra de vivienda de los colombianos en Estados Unidos: el 78% lo hace en Florida y el 52% prefiere los condominios y el 38% obtuvo algún tipo de préstamo. Juan, ¿y qué está favoreciendo ese incremento de este tipo de inversiones entre los colombianos? Pues esas cifras sorprenden porque los colombianos están comprando viviendas cuando el dólar ha estado más alto comparado con el peso, que en otros momentos se ve ese interés también por dolarizar el patrimonio y el adquirir una vivienda o hacer una inversión en finca raíz con determinadas características y valores que permiten aplicar a una visa de inversionista. Para terminar, Víctor, ¿cuáles son los 4 primeros compradores de bienes raíces en Estados Unidos? El primero es China, con 15.000 millones de dólares, el segundo Canadá, con 9.500 millones de dólares, tercero México con 5.800, cuarto India 5.400 millones de dólares y Colombia, como ya sabemos, quinto con 1.300 millones de dólares. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre los principales compradores de bienes raíces en Estados Unidos, donde la posición de Colombia sorprende. Juan, claro que sí sorprende, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. 4ª jornada consecutiva de fuertes subidas, incrementos para el dólar en Colombia. La tasa representativa del mercado, que regirá mañana, será de 3.867 pesos con 32 centavos, subió 23 pesos con 63 centavos. El petróleo de referencia Brent, referencia para Colombia, subió 1,95%, se ubicó por encima de los $46 por barril. Las tormentas que están atravesando, acercándose al Golfo de México, impactaron a los precios internacionales del crudo. El café, en línea con la trepada del dólar, subió y quedó en promedio a 1.192.000 pesos por carga para mañana en las principales cooperativas del país. Recibieron con optimismo algunos inversionistas de la Bolsa de Valores de Colombia las nuevas noticias sobre reapertura económica. Nuestro índice Colcap hoy fue uno de los que más avanzó en el mundo, con un incremento de 2,11%. La acción más valorizada fue la de Cemex, con una ganancia de 6,87%, y la acción
que más cayó en la jornada de hoy fue Mineros, con una leve disminución de 1,16%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El COMPES aprobó hoy un nuevo programa denominado Fresh para apoyar la compra de vivienda en Colombia. Se entregarán 100.000 subsidios de cobertura condicionada a las tasas de interés de los créditos hipotecarios durante los primeros 7 años de esos préstamos. Aplicará también para la compra de vivienda urbana que no sea de interés social. Estas ayudas se entregarán entre este año y el 2022. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.